Imagina esto, estás en una habitación llena de gente. Tal vez es tu trabajo, tal vez una reunión familiar o simplemente la calle un martes cualquiera, y alguien te lanza una frase. No cualquier frase, una que corta, una que fue diseñada para herirte. Las risas se escuchan de fondo, las miradas se desvían, y por un segundo sientes como todo tu cuerpo se tensa. El insulto ya está ahí, flotando en el aire como veneno. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Lo que realmente duele no son las palabras, es lo que despiertan dentro de ti. Porque el verdadero golpe no viene del otro, viene de tu mente, que corre desesperada a interpretar, a imaginar lo que todos piensan, a revivir cada momento en el que no supiste qué decir. El insulto es solo el detonante, el infierno lo construyes tú, y es ahí donde la mayoría cae, porque reaccionar parece lo más natural del mundo, defenderse parece justo, pero al hacerlo sin saberlo entregas el control, porque quien reacciona sin pensar revela su punto débil, muestra dónde está la herida. Y hay personas que solo están buscando eso, la grieta por donde entrar. Pero, ¿y si no hubiera reacción? ¿Y si pudieras mirar al agresor sin que tu rostro se rompa? ¿Y si tu silencio pesara más que cualquier respuesta? Hay un tipo de poder del que nadie habla, un poder que no se impone con gritos ni se defiende con palabras. Es el poder que nace de no necesitar nada de nadie, ni validación, ni disculpas, ni justicia, solo dominio de ti mismo. Y ese poder es tan raro que aterroriza, porque vivimos en un mundo que premia la respuesta inmediata, la defensa rápida, el orgullo encendido. Pero los más fuertes no siempre son los que más hablan, a veces son los que saben callar, no por miedo sino por superioridad, porque entienden que no todo merece respuesta, que no todo combate merece tu presencia. El insulto, cuando no encuentra reacción, se convierte en ruido, un ruido que vuelve al emisor, amplificándose en su propia inseguridad. Quien insulta espera una confirmación de su poder. Si no la obtiene, se tambalea. Su palabra se pierde en el vacío. Y tú sigues ahí, intacto. Pero no es fácil, nunca lo es. Porque el cuerpo tiembla, el corazón se acelera. La mente grita que digas algo, que te defiendas, que no te dejes pisar. Y sin embargo, si logras atravesar ese impulso sin moverte, algo dentro de ti cambia para siempre. Descubres que la verdadera fuerza no está en vencer al otro, sino en no permitirle que te saque de ti. Y entonces todo se vuelve claro. Las palabras dejan de tener filo, los gestos ya no cortan, porque tu paz no depende del exterior, porque tu centro no está afuera, y lo que no está afuera no puede ser tocado. Ese es el inicio de una transformación profunda, una que no necesita espectáculo, ni confrontación, ni venganza, solo presencia. Una presencia tan sólida que todo intento de herirte se rompe contra ella, porque hay personas que, al ser atacadas, se fragmentan, y otras que, en ese mismo instante, se consolidan, no por insensibles, sino porque aprendieron a no ceder su eje por nada ni por nadie, y tú puedes ser una de esas personas, no desde el orgullo, no desde la frialdad, sino desde la conciencia, desde saber que no eres lo que dicen, no eres la opinión de quien te hiere, eres lo que decides hacer con eso. Y si decides no moverte, no explicar, no caer en el juego, entonces ya ganaste. Porque el verdadero poder no es controlar al otro, es no necesitar hacerlo. A partir de ese instante, cada palabra que antes te hería se vuelve un susurro lejano. Descubres que la reacción inmediata era una cadena invisible, que tu silencio no es sumisión, es libertad absoluta, que no decir nada no es perder, sino decidir dónde realmente quieres invertir tu energía, y esa energía es sagrada, es tuya, y no está en venta, porque en el fondo todo insulto es una invitación a entrar en un juego sucio, a bailar con el ego del otro, a probar que te importa lo que nunca debió importar, y tú puedes rechazar esa invitación con algo más elegante que 1000 respuestas, la indiferencia consciente, esa que no nace del desprecio, sino del entendimiento profundo, entender que hay batallas que se ganan no luchando, sino no apareciendo, y cuando eso ocurre, cuando no reaccionas, cuando no participas, algo aún más extraño pasa. El agresor queda solo, queda atrapado en su propio fuego, quemándose con sus propias llamas. Tú ya no estás ahí, no porque hayas huido, sino porque te has elevado, y desde esa altura todo se ve diferente. La mente humana teme lo que no puede controlar, y no hay nada más indomable que alguien que no reacciona como se espera. El mundo no sabe qué hacer con alguien que no se defiende, que no necesita probar nada. Ese tipo de persona desarma sin tocar, vence sin pelear, y esa es la nueva forma de poder, silenciosa, invisible, letal,
Cada vez que decides mantener la calma, entrenas tu alma. La haces más fuerte, más estable. Cada vez que te niegas a entrar en el juego, construyes una muralla que nadie más puede ver, pero todos pueden sentir. Y esa muralla no es fría, no es distante, es sagrada, es tu espacio interior, intocable. A veces, lo más ensordecedor no es el grito, sino el silencio que los sigue, porque hay algo profundamente inquietante en alguien que no reacciona como se espera. El silencio desconcierta, desarma, provoca una incomodidad que el agresor no sabe manejar, porque en el fondo esperaba fuego y encontró vacío, y no cualquier vacío, uno lleno de presencia, una presencia que no necesita hablar para hacerse notar, que no busca la última palabra porque ya posee la primera. El silencio en ese contexto se transforma en una declaración silenciosa, no estás a mi altura. Sin decirlo, sin esfuerzo, sin necesidad. Hay quienes creen que el silencio es pasividad, pero quienes lo dominan saben que es estrategia pura. No responder no es ceder, es escoger el terreno de batalla, y en esa elección se gana la guerra antes de que empiece, porque el silencio no es ausencia, es una forma de control. Control del espacio, del tiempo, de la narrativa completa. Mientras uno habla, el otro escucha, y el que escucha observa, y el que observa entiende, y quien entiende domina. Cuando alguien lanza un ataque y no obtiene reacción, lo que sigue no es satisfacción, es ansiedad, porque la mente del agresor, ante la ausencia de respuesta, comienza a inventar respuestas. Imagina lo que podrías estar pensando. Se pregunta si lo que hizo tuvo algún impacto, si fue ignorado o estudiado. Esa duda lo envenena más que cualquier contraataque verbal, y mientras él se consume en esa incertidumbre, tú sigues ahí, imperturbable, no porque no sientas, sino porque no permites que el otro dirija tu orquesta interna. Has decidido que tus emociones no son de libre acceso, que tu mundo interior no es plaza pública. Eso, para el mundo, es insoportable, porque la mayoría necesita saber lo que el otro piensa. Necesita señales, gestos, respuestas inmediatas, pero tú ya no las das. Te has vuelto opaco, indescifrable, y por eso poderoso. El silencio también revela. Revela quién tiene hambre de conflicto y quién tiene saciedad interior, quién necesita ser visto y quién ya se ve a sí mismo con claridad. El que calla con conciencia no está ausente, está eligiendo, y esa elección molesta profundamente, porque no se puede manipular a quien no responde, y sin embargo no es un juego de superioridad vacía, es un acto de soberanía. Has dejado de permitir que cada palabra te toque, que cada mirada te altere, que cada provocación tenga acceso libre a tu energía vital. Has cerrado la puerta, no con violencia, con silencio. Y entonces ocurre algo más. Las palabras del otro empiezan a parecer pequeñas, ridículas incluso, porque al no tener con qué chocar, pierden su filo y se desgastan en el aire, como cuchillos lanzados contra el agua. No cortan, se hunden. Mientras tanto, tú sigues ahí, firme, inaccesible, pero no por orgullo, sino por respeto propio, porque has entendido que no todo merece tu atención, que tu atención es sagrada, que no todo estímulo tiene derecho a volverse emoción. Eso cambia las reglas del juego. El otro esperaba una escena, un debate acalorado, una defensa desesperada, pero encontró una pared de silencio, y esa pared no solo lo frustra, lo expone, porque en ese choque contra lo inamovible revela su verdadera motivación. El que ataca sin respuesta queda desnudo ante los ojos del mundo. Y entonces, quien observa desde fuera empieza a notar la diferencia, no entre el fuerte y el débil, sino entre el que reacciona y el que decide. Y esa diferencia lo cambia todo en la percepción del poder, porque el que decide gobierna, y tú con tu silencio acabas de demostrar que no estás aquí para probar nada, que tu valor no depende de ganarle a nadie, que tu fuerza está en tu centro, un centro que no se negocia, no se altera, no se entrega jamás. Cuando el silencio se vuelve hábito, cuando ya no sientes necesidad de responder a cada provocación, ocurre algo más profundo aún. Comienzas a escucharte a ti, y descubres que dentro de ti hay una voz mucho más clara, más sabia, más serena que todas las que te gritan desde fuera. Y en ese silencio interno empieza tu verdadera conversación, la única que realmente importa. Ese es el momento en el que tu silencio ya no es solo protección, se convierte en lenguaje. Un lenguaje que no todos comprenden, pero todos sienten. Hay una elocuencia en el no decir nada que solo los verdaderamente libres conocen. Una calma que no busca demostrar, sino ser. Y esa calma empieza a contagiar tu vida entera. Ya no solo reaccionas menos al insulto, tampoco sientes urgencia por convencer, por agradar, por tener razón en cada conversación.
El silencio que antes era defensa ahora es hogar. Has descubierto que no necesitas ruido para existir, que la presencia más fuerte es la que no compite, no interrumpe, no mendiga atención. Desde ese lugar observas al mundo, no con juicio, sino con distancia saludable. Ya no vives atrapado en cada comentario, en cada mirada, en cada interpretación ajena, porque sabes quién eres, y quien sabe quién es deja de ser esclavo de lo que otros creen. Es allí donde nace un poder aún más profundo, el de la no dependencia. No dependes del aplauso ni del ataque. Ya no buscas ser entendido por todos, ni temes ser malinterpretado. Has soltado la necesidad de explicar cada gesto, de justificar cada decisión. Has elegido el silencio como santuario, pero hay algo que nadie te dice sobre el insulto, que cada palabra lanzada contra ti es, en realidad, un mapa, no de ti, sino del otro, porque nadie insulta al azar. Siempre hay una intención, una emoción profunda detrás. A veces es rabia contenida, a veces es envidia pura, otras veces miedo. Miedo a que tú seas lo que el otro nunca pudo ser. Miedo a tu libertad, a tu claridad, a tu seguridad interna. El insulto es la confesión involuntaria del que no sabe cómo procesar su incomodidad. Y ahí está la clave. No tomarlo como una herida, sino como una pista que te muestra quién es el otro en realidad. Porque cuando alguien ataca, se revela completamente. Habla más de él que de ti, muestra su necesidad de control, su falta de paz, su deseo de reducirte para sentirse más alto. Tú puedes escuchar ese insulto y sentirte menos. O puedes hacer algo más poderoso. Estudiarlo, analizarlo, traducirlo, porque toda agresión encierra un código. Y si aprendes a leerlo, entiendes de qué está hecho el que te agrede. Descubres si te teme, si te envidia, si no sabe cómo encajar tu existencia en su pequeño mundo ordenado. Esa lectura te da ventaja real, porque ya no reaccionas, actúas desde la información, desde la inteligencia emocional. No te tomas nada personal porque entiendes que lo personal casi nunca lo es, que lo que parece un ataque a ti muchas veces es un grito del otro por sentirse visto, por ser escuchado, por sentirse superior aunque sea por un segundo miserable. Y entonces todo cambia. El insulto ya no es veneno, es señal. Una que te dice por dónde no caminar, con quién no abrirte, qué tipo de mente tienes delante. Es como ver el reflejo del otro sin necesidad de entrar en su juego destructivo. Eso no solo te protege, te fortalece, porque comienzas a ver el mundo desde otra altura, ya no como campo de batalla, sino como tablero de señales, ya no como escenario de conflicto constante, sino como escuela de lectura emocional. Y en esa escuela el insulto se vuelve maestro. No enseña con dulzura, es cierto, pero enseña con claridad brutal. Con el tiempo desarrollas algo invaluable, una mente que no se ofende con facilidad, no porque no sientas, sino porque sabes lo que vale tu energía y no vas a entregarla a cada provocación. Has descubierto que tu atención es tu capital y no la inviertes en lo que no da retorno, porque sí, puedes discutir, puedes defenderte, puedes gritar tu verdad, pero ¿para qué? ¿Qué ganas realmente? ¿Has visto alguna vez a alguien cambiar porque lo corrigieron en medio de un ataque? No. Lo único que ocurre es más ruido, más fricción, más desgaste innecesario. En cambio, cuando tomas el insulto y lo conviertes en datos, en lectura, en claridad mental, te elevas, sin humillar, sin vencer, solo apartándote, solo entendiendo. Y ese entendimiento se vuelve tu escudo invisible, pero también tu espejo, porque a veces, muy pocas, el insulto toca una herida real, un rincón que aún duele, un lugar donde todavía hay inseguridad no resuelta, y ahí, en ese punto incómodo, tienes otra oportunidad, no para pelear, sino para sanar, porque el insulto que más molesta es el que roza una duda que tú ya tenías, una voz interna que aún no habías silenciado. Ese tipo de dolor no se combate, se escucha, se abraza, se transforma, porque cuando ya no duele, ya no controla tu vida. Así, incluso el enemigo más ruidoso se convierte en parte de tu camino. No porque lo perdones con palabras bonitas, sino porque aprendes. Y aprender siempre te pone por encima. Transformar la herida en mapa no es un truco de autoayuda, es una elección diaria, un hábito silencioso, una manera de vivir sin armadura, pero con inteligencia. Es mirar al mundo sin ingenuidad, pero sin amargura, con los ojos bien abiertos, pero sin permitir que te endurezca el corazón. Y entonces sucede lo impensado, agradeces el insulto. No por lo que fue, sino por lo que te reveló. No por lo que te hizo sentir, sino por lo que te obligó a ver. Cada ataque deja de ser una amenaza, se convierte en una brújula. Y tú,
En lugar de temer al conflicto, empiezas a moverte con la confianza de quien sabe que no hay palabra que pueda sacarlo de su centro. Porque todo lo que llega del otro se convierte en material para conocerte más, y en ese conocimiento profundo está tu verdadero poder. No el poder de controlar al mundo, sino de no perderte en él. Y cuando dominas ese arte de transformar el agravio en claridad, empiezas a caminar con una nueva mirada. Ya no temes la crítica, la invitas incluso, porque sabes que incluso lo más hostil tiene algo que mostrarte. No te defines por lo que otros piensan de ti, pero usas lo que dicen como señales para observar tu entorno con mayor nitidez. Esto no te vuelve frío, te vuelve consciente. Aprendes a distinguir entre la crítica que revela y la que solo busca provocar, entre la palabra que surge del dolor ajeno y la que intenta arrastrarte al mismo sufrimiento. Ya no caes en esa trampa. Hay una calma que no es indiferencia, sino realeza, una quietud que no huye del conflicto, pero tampoco lo alimenta. Ese tipo de calma es la que se gana cuando comprendes que nadie tiene el poder de sacarte de ti, a menos que tú le abras la puerta. Esa es la corona invisible. No se ve, pero se siente en todo lo que haces. Se manifiesta en tu forma de estar, en cómo te sientas, en cómo miras, en cómo respiras aun cuando otros gritan desesperados. Esa compostura no es solo serenidad, es declaración silenciosa de autoridad interior, y es en los momentos de tensión donde más se nota. Cuando todo a tu alrededor se sacude violentamente, tú permaneces. Mientras otros intentan provocar, tú no te prestas al espectáculo. Tu centro no depende del clima exterior, porque has construido refugio dentro de ti. Eso es lo que desconcierta al mundo. La fuerza que no necesita imponerse, la seguridad que no compite, la dignidad que no negocia. Porque cuando alguien intenta desestabilizarte y no lo consigue, algo en él se rompe. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. No mordiste el anzuelo, no entraste en la danza, y ahí es donde el verdadero poder florece, en la renuncia voluntaria al drama, en la elección firme de no permitir que nadie escriba tu narrativa emocional, porque no puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes decidir qué impacto tiene en ti. Y esa decisión lo cambia todo, esa decisión se nota, en tu postura física, en tu tono de voz, en tu forma de sostener la mirada sin arrogancia, en cómo respiras profundo antes de responder o antes de no decir nada, porque hay respuestas que no hacen falta. Hay momentos en los que callar es el gesto más contundente que existe, y no es fácil, nunca lo será, porque el ego pide protagonismo constante, quiere gritar, justificar, corregir cada malentendido, pero tú ya no estás al servicio del ego, estás al servicio de algo más grande, tu equilibrio, porque entiendes que perder la calma es perder el trono, y tú ya no estás dispuesto a cederlo por nada. Ese trono es tuyo no porque nadie te lo haya disputado, sino porque lo has reclamado desde la conciencia, y quien gobierna su interior gobierna su destino. Pero hay algo más. El silencio sostenido no solo protege, impone respeto, porque cuando los demás notan que no reaccionas como la mayoría, ajustan su comportamiento, no para agradarte, sino porque intuyen que hay límites invisibles que no conviene cruzar, límites que tú no anuncias pero encarnas. Y es que la compostura tiene un lenguaje propio, uno que no necesita palabras, se siente, se respira, irradia algo que no se puede falsificar, porque viene de adentro, de un corazón que ya no se agita por lo trivial, de una mente que no corre tras la última provocación, y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en ese tipo de persona que todos observan cuando las cosas se desordenan, porque saben que tu presencia ancla, que tu silencio ordena, que tu compostura es refugio seguro. Ese es el regalo de quien ha aprendido a permanecer, no inmóvil, no insensible, sino estable. Estabilidad que no excluye el sentimiento, pero que ya no se deja arrastrar por él. Y eso es poder verdadero, el poder que no necesita audiencia, que no depende del reconocimiento externo, que no cambia según quien esté enfrente, un poder que se ejerce desde adentro y se nota afuera, que no busca someter, sino mantenerse intacto. Esa forma de estar es tu mensaje, no a los demás, sino al universo. Le dices que ya no estás disponible para el caos ajeno, que no eres recipiente de las tormentas de otros, que has aprendido a cerrar la puerta cuando algo no honra tu paz. Y con el tiempo, esa forma de vivir moldea tu entorno, atrae lo que vibra como tú, aleja lo que no, ya no por rechazo, sino por afinidad natural, porque el mundo responde a tu frecuencia más que a tus palabras. Así se vive con la corona puesta, no alzando la voz, no imponiendo razones, sino habitando un silencio tan lleno de presencia que todo a tu alrededor aprende a respetarlo sin que tengas que exigirlo.
Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que el silencio era debilidad, que la calma era sumisión, hoy sabes que estabas mirando desde el lugar equivocado, porque ahora entiendes que no hay gesto más poderoso que mantenerte donde el otro esperaba que te derrumbes, porque vivir con la corona puesta no es un acto de orgullo vacío, es una forma de humildad lúcida. No vas por la vida sintiéndote más, sino necesitando menos. Has soltado la necesidad de corregir a todos, de explicarte, de defenderte de lo que no merece explicación, y eso también se siente. Mientras los demás siguen midiendo su valor en aprobación ajena, tú ya lo decidiste por dentro, y esa decisión te libera. Ya no buscas ser entendido, ni temes ser malinterpretado, te basta con entenderte a ti. Desde ese lugar, cada paso se vuelve más liviano. Ya no caminas sobre el miedo al rechazo, caminas sobre certezas internas. Y esas certezas son silenciosas, pero firmes. Saben cuándo hablar y también cuándo guardar silencio. Saben cuándo quedarse y cuándo marcharse sin hacer ruido. Y al final, después de tanto ruido, descubres que la verdadera victoria no está en ganarle al otro. Está en no permitir que te convierta en alguien que no eres. Ahí termina el combate y empieza el reinado, un reinado silencioso, donde no necesitas proclamar tu poder porque se siente en cada respiración, donde no buscas enemigos porque has dejado de verlos, donde el insulto ya no te toca no porque no llegue, sino porque ya no vives en el lugar donde puede herirte. Y esa es la lección más oscura, que el verdadero poder nunca fue controlar al otro, fue nunca necesitar hacerlo.